Desde hace más de 3000 años, el hombre ha sentido la necesidad de dejar su huella a través de signos, símbolos, grafías. Esta necesidad va mucho más allá de un mero afán de comunicación. Es un deseo de permanecer y de dejar una impronta personal e imborrable en la historia. Los manuscritos que han sobrevivido al implacable paso del tiempo y han llegado hasta nosotros son leales mensajeros de esa huella. No contienen solo simples letras, son también eco de voces y almas perdidas. Espejos de la personalidad inigualable de aquellos que los escribieron. Yo, la escritura, he sido y soy el retrato palpitante y fiel de todos aquellos personajes que con su mano, con su pluma y su tinta, me trazaron y me dieron vida. Te invito a seguirme en este fascinante viaje a través de mi constante evolución a lo largo de la historia. A sumergirte conmigo en las entrañas de singulares manuscritos para conocer cómo he retratado las distintas épocas vividas por la humanidad. Y cómo he reflejado el carácter y las emociones de los grandes personajes que en ellas vivieron, sintieron, soñaron y escribieron. Quizás sin mí nunca hubieran sobrevivido a la memoria de los tiempos. La voz de la escritura de la historia. Vamos a dedicar este capítulo de la escritura de la historia a un escritor universal. Está considerado uno de los máximos exponentes de la literatura del romanticismo, pese a haber sido un romántico tardío. Vamos a hablar del poeta de los ojos verdes que perseguía a rayos de luna por los bosques y a quien una joven de pupilas azules preguntó qué era poesía. Espero que queráis descubrir conmigo la personalidad de Gustavo Adolfo Bécquer a través del análisis de sus cartas, de sus grafías, para descubrir su personalidad más profunda, su verdadera y auténtica forma de ser. Para ello empezaremos también haciendo una introducción biográfica con el fin de conocer mejor a este personaje. Para comenzar el recorrido por la vida del poeta debemos trasladarnos a Sevilla, su ciudad natal. Allí, el escritor y experto bequeriano Antonio Puente Mayor nos invita a acompañarle para conocer los rincones de esta ciudad que marcaron los años de la infancia y adolescencia de Gustavo Adolfo. Nos encontramos con él en la calle Conde de Barajas, donde Gustavo Adolfo nació y dio sus primeros pasos. Estamos en la casa natal de Gustavo Adolfo Bécquer, que nace un 17 de febrero del año 1836. En su momento era la calle ancha de San Lorenzo, el número 9, y actualmente pues la calle recibe el nombre de Conde de Barajas, número 28. ¿Qué se conserva de la casa original? Pues prácticamente la fachada, o lo que se entiende que pudo ser la fachada en aquella época, ¿no? En el barrio de San Lorenzo se encuentra la iglesia del mismo nombre en la que Gustavo fue bautizado. La pila bautismal en la que tomó sus primeras aguas aún se conserva intacta en su interior. Estamos en la puerta de la parroquia de San Lorenzo, el lugar donde el 25 de febrero de 1836 es bautizado Gustavo Adolfo Bécquer. Actúa como madrina Manuela Monejay. Aquel día probablemente no hubo flores ni hubo golondrinas, pero sí que las campanas de San Lorenzo sonaron de una manera especial para recordar una fecha que quedaría marcada en el calendario sevillano. Estamos en la calle Jesús de Gran Poder, delante de lo que sería el antiguo colegio de San Francisco de Paula, en el cual Gustavo Adolfo Bécquer, también su hermano Valeriano, harían sus primeros estudios de vida, ¿no? Sus primeras lecciones.
Con 10 años de edad, Gustavo Adolfo fue admitido como alumno interno en el Colegio de San Telmo, sede de la Escuela de Mareantes, en la que los alumnos se preparaban para la carrera náutica. Los requisitos para entrar en este colegio eran ser pobre y huérfano, pero de noble cuna. La muerte de su madre, Joaquina Bastida, en 1847 provocó la separación de los 8 hermanos. Los más pequeños se instalaron en la casa que sus tíos tenían en la calle del Potro. Gustavo no pudo seguir interno en San Telmo, ya que el colegio se cerró para ser acondicionado como Palacio de los Duques de Montpensier, y el muchacho continuó sus estudios de forma autodidacta. Bien, estamos en la casa de la calle Potro, que es la casa donde Gustavo Adolfo pasó parte de su infancia entre los años 1850 y 1852. El motivo de venir a esta casa, antes estuvo en otra de la Alameda, es que sus padres fallecen. Él tiene 11 años cuando muere Joaquina Bastida, que es la madre la que se hacía cargo de los 8 hermanos tras el fallecimiento del padre, y se trasladan a vivir con los tíos maternos, ¿no? En este caso Juan de Vargas y su esposa, que eran familia directa. En esta dura época de adolescencia y orfandad jugó un papel clave su madrina, Manuela Monejay. Era una dama muy culta, de origen francés y dueña de una enorme biblioteca en la que pudo hallar refugio, estudio e inspiración el joven Bécquer. Antonio Puente nos acompaña hasta la Plaza del Duque, en la que esta mujer tenía su suntuosa casa. La Plaza del Duque que conoció nuestro poeta Gustavo Adolfo Bécquer fue muy distinta a la que vemos en la actualidad. Para empezar, estaba rodeada de palacios, como los palacios de Cavaleri o de los Sánchez Dal. También en tiempos fue el lugar donde residió el duque de Medina Sidonia, un personaje importantísimo en la historia de España. En este lugar, además, Bécquer recibió, pues esas nociones musicales, poéticas, literarias, culturales en general, ¿no?, que atesoró a lo largo de toda su vida. Y fue gracias a su madrina, a Manuela Monejay, que tenía casa aquí mismo en la plaza. De esta etapa juvenil plena de fogosa inspiración literaria son la mayoría de los relatos, rimas, dibujos y obras teatrales que Gustavo recogió en su primer diario, escrito íntegramente en un viejo cuaderno de cuentas de su padre. Este diario deja evidencia de uno de sus primeros amores, la niña de la calle Santa Clara. En esta casa de la calle Santa Clara queremos imaginar que vivió la primera novia de Bécquer, el primer amor, ¿no? Ese amor adolescente, el cual recoge en su diario juvenil, un diario que fue rescatado por Luis Montoto hace ya bastantes años y que Dámaso Alonso recogiera también en las páginas del ABC. Estamos hablando de un diario en el cual, pues en apenas 4 entradas, Gustavo Adolfo Bécquer, un chico de apenas 15 años, recoge una bonita historia en la cual refleja ese primer apasionamiento, ¿no?, por una chica a la que dedica sus primeros versos, sus primeras anécdotas, y un amor que acaba interrumpido, como un poco todo en la vida de este poeta, de este escritor, en el cual nunca hay un final realmente feliz, ¿no? Y es en estos primeros y entrañables escritos de Gustavo Adolfo donde encontramos la semilla del poeta incipiente, del periodista curioso e investigador y del prolífico escritor en que años más tarde se convertiría. En el año 1854, Gustavo dejó Sevilla y se marchó a Madrid con el fin de saciar sus aspiraciones de triunfar en la literatura. Pero su sueño dorado fue abocado a una tremenda decepción. Lo único que pudo encontrar en la villa y corte fueron empleos precarios y tuvo que conformarse con pequeños trabajillos como ayudante de redacción, traductor de francés, escribiente o dibujante. Eso sí, a falta de dineros, siempre contó con el apoyo de sus buenos amigos Julio Nombela, Luis García Luna y Ramón Rodríguez Correa, que estuvieron con él no solo en esos momentos malos, sino también a lo largo de toda su vida. Deseoso de tener un proyecto propio con el que poder dar alas a su creatividad, con una idea brillante en la cabeza, dejó Madrid y se marchó por unos días a Toledo. ¿Por
qué Toledo? Pues porque Gustavo está pensando, junto con algunos amigos, García Luna, etcétera, en hacer una publicación lujosa, grande, sobre los templos de España, exactamente historia de los templos de España, y quieren que el primer volumen sea la Catedral Metropolitana, es decir, la Catedral de Toledo. Viajan a Toledo y disfrutan de todo ese mundo que a Gustavo absolutamente le fascina, que es el Toledo medieval. Consiguen publicarla, es un absoluto fracaso, a pesar de que es una maravilla. Existe, por supuesto, ese primer tomo de unos tamaños realmente grande. Habían conseguido que los reyes Isabel II y Francisco de Asís les prometieran apuntarse a 10 volúmenes, como así fue, pero no hay venta y es un fracaso más en la historia madrileña de Gustavo Adolfo. De esta primera incursión toledana de Gustavo Adolfo queda vivo aún un curioso recuerdo. Se trata de un grafiti, un autógrafo que Gustavo dejó en la fachada de la iglesia de San Clemente junto al de su amigo y compañero de aventuras, el dibujante Ildefonso Núñez. Según apareció publicado en el diario El Clamor Público de 15 de agosto de 1857, bajo el titular Expedición Artística, Bécquer y su amigo estuvieron en Toledo por esas fechas para sacar vistas de la catedral con el fin de ilustrar su proyecto sobre los templos de España. Ambos autógrafos se encuentran a una altura considerable sobre el friso de la puerta. Existen varias versiones sobre cómo los amigos pudieron trepar hasta allí para dejar su insignia. La más plausible es que utilizasen por turnos una escalera de pared, de aquellas que utilizaban los serenos y faroleros para encender los faroles por la noche en las tortuosas y oscuras calles de la ciudad imperial. La autenticidad de este autógrafo está probada con una investigación pericial caligráfica que realicé yo misma con el apoyo de su descubridor, Manuel Palencia, y que se publicó en la revista Documenta e Instrumenta de Ciencias Historiográficas de la Universidad Complutense de Madrid. En 1858 comienzan los problemas de salud para Gustavo. Durante una convalecencia, mientras paseaba un día con su amigo Julio Nombela, quedó fascinado por la visión fugaz de una dama asomada a un balcón. Entra en escena Julia Spin, la dama a quien se considera musa indiscutible de las famosas rimas. El balcón, conocido como el Balcón de las Golondrinas, se ubica en Madrid, en la antigua calle de la Justa, hoy calle de Libreros. 2 álbumes plagados de poemas y dibujos de Gustavo dejan brillante testimonio de la estrecha relación que existía entre el poeta y esta cantante de ópera. Es un misterio si entre ambos hubo solo una amistad o si fue amor correspondido o no. El caso es que Julia, cuya aspiración volaba más alto que ser sencilla esposa de poeta, despreció el corazón de Gustavo y se esfumó como el rayo de luna que frecuenta el bosque por las noches. Tras de sí, dejó una estela de rimas cargadas de desamor y despecho. Este desamor fue lo que dio el espaldarazo al joven Gustavo para contraer matrimonio con Casta, una joven natural del pequeño pueblo soriano de Noviercas e hija de su médico Francisco Esteban, quien le había estado tratando sus continuas fiebres durante los últimos años. La boda se celebró en Madrid, en la iglesia de San Sebastián, el 19 de mayo de 1861. Para entonces, Gustavo había comenzado su trabajo como colaborador en El Contemporáneo y fue allí donde dio luz a sus primeras leyendas y donde comenzó a ganar el dinero suficiente para sustentar a su entonces pequeña familia, que no tardaría en aumentar. Tuvo con Casta 2 hijos. En 1862 nació el pequeño Gregorio Gustavo Adolfo en Noviercas. Un año después, Gustavo padeció una grave recaída en su enfermedad. Para recuperarse, se trasladó con Valeriano al monasterio cisterciense de Veruela, en la provincia de Zaragoza. La magia del Moncayo, sus leyendas, sus misterios, sus brujas,
rodearon de nuevo a Gustavo de musas y fue allí donde escribió sus cartas desde mi celda. Aunque breve y envuelta en un sutil halo de melancolía, fue esta sin lugar a dudas la etapa de mayor productividad para Bécquer. Esas jornadas muy alegres y muy fructíferas para los hermanos se rompen cuando descubren que Casta Esteban está en amores con un antiguo novio. No solamente en amores, sino que llega a tener un hijo que difícilmente es aceptada por Gustavo, con toda la razón. La situación es tan explosiva que los hermanos deciden en el verano del 68 en Noviercas buscar refugio en Soria, donde vivía el tío Curro, hermano de su padre. Bien, ahí acaba de alguna manera la historia de Gustavo con Casta, y es donde verdaderamente se encuentra esa cosa insólita en el siglo XIX español, que es dos hermanos separados y que se quedan con los hijos. Esos son los hermanos Bécquer del año 68, 69 y 70. Gustavo regresó de nuevo a Madrid al reclamo de su buen amigo y mecenas Luis González Bravo, que le había conseguido un buen puesto como censor de novelas y jefe de negociado. Pero esta nueva etapa de tranquilidad, tanto económica como personal, del escritor se vio muy pronto quebrada por la Revolución del año 1868. El alzamiento de Cádiz hace que los líderes de la revolución, General Priño y General Serrano, aparezcan en Madrid prácticamente sin ningún problema, se hacen con la situación, la reina y la familia real se tienen que marchar y los generales quedan dueños de la situación. ¿Pero qué ocurre? En esos años, el muy partidario de Isabel, Luis González Bravo, había sido el gran protector de los hermanos. Había hecho nada menos que censor de novelas a Gustavo Adolfo. Le daba igual que trabajara mucho o poco, él estaba fascinado con el poeta, quería incluso editar sus rimas y con un buen sueldo pudo tener un par de años de tranquilidad Gustavo. Bien, ¿eso qué supone? Que cuando triunfa la Revolución de Septiembre, de alguna manera los hermanos Bécquer estaban señalados, es decir, habían trabajado para lo que entonces era lo que las nuevas promociones de progresistas, de Unión Liberal y de republicanos apartaban, era la España del ayer. Los amigos le convencen que es mejor que en esos primeros momentos de revolución se marchen a Toledo, que es un lugar cercano a la capital, pero ajeno a todos esos tumultos. Y esa es la segunda y última gran jornada toledana de los hermanos Bécquer. Buscan una casa en la calle San Ildefonso y por todos los papeles que podemos reunir es una época feliz, porque Valeriano pinta, dibuja para la nueva revista de la Ilustración de Madrid, Gustavo escribe y sobre todo recupera todas las rimas que al darlas a Luis González Bravo los revolucionarios las habían quemado, las habían perdido, no se sabe muy bien qué. Y él es capaz de reproducir otra vez en un cuaderno que llamó El libro de los gorriones, escribir de nuevo todas las rimas. En 1870 Gustavo regresa de nuevo a la capital. Su amigo Eduardo Gasset acababa de fundar la Ilustración de Madrid y le ofrece un puesto como director y a Valeriano como dibujante. Pero las buenas nuevas no duran demasiado tiempo. Valeriano fallece en septiembre de ese año, sumiendo a Gustavo en una profunda depresión que acentúa aún más su ya demacrado, melancólico y enfermizo aspecto. Su salud, que venía siendo muy precaria, se agrava a causa de un inoportuno enfriamiento y en el mes de diciembre cae en cama.
Nos encontramos en la que fue la última morada de Bécquer con uno de sus biógrafos, el también poeta Agustín Porras. Bueno, pues estamos ante la casa, último domicilio de Gustavo Adolfo Bécquer. Él apenas vivió 3 meses en esta casa, venía del barrio de Ventas, de la calle del Espíritu Santo, donde vivía con su hermano Valeriano, con los hijos de ambos, pero tras la muerte de Valeriano, justo 3 meses antes, el 23 de septiembre, poco después vendría a vivir aquí. Y como digo, poco vivió el pobre. A los 3 meses escasos, el 22 de diciembre, moría Gustavo Adolfo Bécquer. Y parece ser que Casta, de la que estaba separado, regresa a Madrid y estará con él en estos últimos momentos. Gracias a las memorias de su buen amigo Julio Nombela, podemos conocer algunos detalles de los que fueron sus últimos días de vida. En el informe del médico de defunción lo que tenemos, ¿no?, el certificado, lo que dice es que murió de un infarto de hígado. Claro, producto de primero unas fiebres muy altas, muy duraderas. Y bueno, ahí tenemos el testimonio de Nombela, de este amigo de Bécquer, cuando nos dice que ambos están por Madrid, es un día muy frío, y Bécquer no se encuentra con fuerzas. Ya entonces vivía en Claudio Coello, ya había muerto su hermano Valeriano, y deciden coger, a pesar del frío tan intenso, deciden coger un ómnibus que salía de la Puerta del Sol, y para poder continuar el poco trayecto, porque normalmente lo hacían andando, pero bueno, se ve que Gustavo se encontraba francamente mal, no era capaz de hacer ese trayecto andando, y lo hacen en la Imperial del ómnibus, con lo cual llegaría a casa. Bueno, de hecho así es, ¿no? Dice Nombela que preguntó por él, pero ya le dijeron que estaba en cama, que se encontraba mal, con mucha fiebre, y bueno, pues de ahí no levantó cabeza, ¿no? Sus amigos, conscientes de que Gustavo había emprendido el viaje sin retorno, no se separaron de su lado en sus momentos de agonía. Entre espasmos y con la respiración entrecortada, suplicó a sus amigos que cuidaran de sus hijos cuando él ya no estuviera. Y a su siempre amigo y confidente Augusto Ferrán le pidió un último deseo. Si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. Allí se encuentra Ferrán, su íntimo amigo, el mejor amigo de los Bécquer, que parece ser que quemó ciertos documentos que Bécquer no quería que estuviesen a la vista una vez fallecido él, según él, que serían su deshonra. No sabemos qué tipo de documentos serían estos. Bécquer sabía que iba a ser un hombre conocido, que iba a ser un poeta importante después de muerto, ¿no? Como todos los grandes poetas, o la gran mayoría, son poetas póstumos. El adiós al poeta se produjo el 22 de diciembre en torno a las 10 de la mañana. Sus últimas palabras fueron: «Todo mortal». Como uno más de los dolientes, el sol se vistió de luto para llorar también su pena. El cielo se cubrió de un manto negro y se produjo un eclipse total. Hoy, los restos de Gustavo Adolfo y Valeriano reposan juntos, bajo la mirada de un ángel protector, en el panteón de sevillanos ilustres de la ciudad que les vio nacer. Yo he leído en alguna parte que hay ciertas reglas sacadas de la observación para conocer el carácter de la persona por solo su escritura. No hay duda que por un sentimiento vago e instintivo, siempre que vemos un autógrafo cualquiera, se nos antoja que conocemos ya, aunque de un modo confuso, la persona a quien pertenece. En este fragmento de su relato, Un boceto del natural, Gustavo Adolfo Bécquer manifiesta su curiosidad por la grafología, que ya había comenzado a despuntar como ciencia del conocimiento humano durante el siglo XIX. Lo que nunca podría sospechar el poeta es que alguien 150 años después de su muerte analizaría su escritura y descubriría su auténtica personalidad en ella. Un tema curioso es la variedad que presenta la grafía beckeriana.
En los escritos que de él se conservan podemos observar varios tipos de escrituras diferentes, influidos todos ellos por los cambios de velocidad en la ejecución de la grafía y especialmente por motivos estéticos. Su venerada Julia Spin decía que le recordaba como un hombre sucio. También su amigo Narciso Campillo lo describe como descuidadísimo en el aseo de su persona. Pero la sencillez, el cuidado de la estética y la elegancia en las formas que revela su escritura casa mucho más con la descripción que de él hizo su íntimo amigo Julio Nombela. Aseado, pulcro, cuidaba su escasa y sufrida ropa. Pero todo esto lo hacía maquinalmente, más que por el que dirán, que tanto preocupa a muchos, por un refinamiento que le estimulaba inconscientemente a honrar en su persona física y social su persona moral e intelectual. Las letras de Bécquer nos reflejan el alma de una personalidad sencilla, cuidadosa de los pequeños detalles y con un gran gusto estético. Lejos del arquetipo bohemio, errante y de ánimo apagado que se ha construido alrededor de su figura, la escritura de Gustavo Adolfo nos descubre una personalidad muy diferente. Nos presenta a un hombre que, como buen romántico que era, vivía las pasiones intensamente. Sentía y vibraba con su entorno al máximo, tratando conscientemente de moderar la fogosidad de su espíritu y de las traviesas e indomables alas de su imaginación. Su curiosidad y su afán investigador le acercaban mucho más al perfil del periodista intrépido que al de apagado poeta errante. La moderada inclinación a la derecha y la armonía de sus letras, junto con algunos rasgos proyectados, delatan su empuje aventurero, su búsqueda constante de lo novedoso, junto al ansia por experimentar vivencias diferentes que le invitaran a crear y sobre todo a sentir. Eusebio Blasco decía de él que era sombrío hasta la grosería, que soñaba despierto y que su conversación, como su persona, era triste. La escritura de Bécquer delata, en efecto, a un espíritu soñador. Poseía una marcada tendencia a sumergirse en su profundo y riquísimo mundo interior. Observaba con atención su entorno y a las personas que le rodeaban. Como curioso que era, formulaba constantes preguntas a la vida, tratando de comprender y profundizar en la esencia de esos porqués, y esa introspección le daba un aire sombrío, un cierto halo de misterio. Lo que resulta más dudoso es que su conversación fuese triste. Su escritura delata el dominio de una inteligencia lingüística muy marcada, propia de un ingenioso conversador. Junto a esta aparecen signos de un carácter amigable, abierto y sociable. Un sutil carisma, unido a sus indiscutibles creatividad e ingenio y ajeno a cualquier deseo de protagonismo, hacía de él un seductor persuasivo y enigmático que resultaba sumamente atractivo. Quizás no fuese un conversador exaltado o exageradamente expresivo en sus argumentaciones. Era más un ser que observaba y entendía el mundo a su manera y de tal modo lo exponía. Gustavo era dueño de un alma noble, de una serena bonomía, un hombre coherente y consecuente en hechos y palabras, un ser honesto y veraz, transparente. Se mostraba a sí mismo sin máscaras ante los demás y no le importaba ni un ápice el hecho de exponerse al mundo tanto en sus admirables logros como en sus más profundas miserias. La capacidad de observación y la sagacidad para captar los más pequeñísimos detalles de su universo son dos de las cualidades más significativas en la escritura de Bécquer. Estas se aprecian en la peculiar tendencia decreciente de las palabras que disminuyen y se van afilando como el ojo que se encoge para agudizar la mirada. La sagacidad también se manifiesta en los finales agudos y afilados, sobre todo en las barras de las T's, y también en la profusión de ligados originales en las ampas que delatan una extraordinaria inteligencia para el razonamiento lógico y la visión estratégica. Un pensamiento vivaz, astuto, capaz de razonar y de profundizar en la esencia de las cosas y personas y en lo más hondo de cada ser, de cada objeto, de cada vivencia, de cada pálpito de corazón. Al estudiar los textos que Gustavo escribía a modo de borrador, asombra su admirable fluidez mental que se traslada al escrito.
Sin apenas presencia de enmiendas o tachaduras, las letras se pintan fluyendo con soltura y agilidad, dejando a la vista el talento para la improvisación y la mente bulliciosa del ingenio creativo. Becker era un hombre de idea ágil, de creatividad despierta, de réplica rauda, pero no dejaba de ser prudente a la hora de elaborar la creación y la idea, fluyendo sin pausa pero sin prisa, dando prioridad en todo caso a las pequeñas cosas y al cuidado de la estética frente al empuje de la impaciencia. Poseía una capacidad de concentración extraordinaria que podía hacerle parecer abstraído o ausente del resto del mundo que no fuera su propio mundo o su propio ensueño. No obstante, pese a su tendencia a dejar volar su mente, jamás perdía totalmente el contacto con la realidad. Quizás fuese ese aspecto de su personalidad el que condicionase su imagen de ser introvertido y sombrío, cuando en realidad no lo era tanto. Gustavo amaba la soledad, incluso la buscaba conscientemente para poder sumergirse tranquilo en el insondable pozo de su mismidad. Pero esto no lo convertía en un ser asocial, todo lo contrario. Para entenderse a sí mismo y la complejidad de su mundo interior, necesitaba del contacto con otras personas. Era un sentimental desde la moderación. Su percepción del mundo, de su entorno, era inseparable de su forma de sentir, de sus inquietas emociones, mucho más allá del influjo meramente pragmático o racional. Pero, no obstante, era un sentimental cauto y controlado, dueño de sus pasiones, que no se permitía desbordarlas así porque sí. Curiosas son las diferencias gráficas si se compara el álbum de autógrafos juveniles con los escritos de su serena madurez. En los primeros aparece la llama exaltada de la adolescencia, en la que se muestran abiertamente las pasiones indomables, el desbocado caballo de las emociones de juventud, en la que todo se reduce a sueños e ilusiones. En cambio, en los textos de madurez impera una mayor serenidad. La escritura del poeta es una valsa impetuosa y orgullosa, pero en calma. Tal vez un tanto a la deriva, pero siempre en calma, revelando la notable bonomía de su autor. Destacar merece su carácter pacífico y también pacificador. Era un hombre cordial, amable y agradable al trato, emocionalmente templado, sin tendencia alguna a presentar giros bruscos de temperamento o imprevisibles cambios de humor. Junto a ese carácter sereno y poco amigo de acaloramientos de ánimo, se aprecian también rasgos de seguridad en sí mismo. A esta autoconfianza se suma un talante autoritario, incluso dotes de liderazgo. Su escritura, de cuerpo central sobrealzado y mayúsculas esbeltas, enarbola el dominio del propio ego y el orgullo personal. Esa autoestima sobrelevada tan característica del romanticismo que ensalzaba al hombre como una especie de héroe y colocaba el ego personal por encima de todo. En Gustavo se muestran estos signos de aparente orgullo y altanería, pero con tintes moderados, dejando ver una sana autoestima personal dentro de una sencillez y un carisma especial. También la letra T con barra alta coronando el palote nos habla de autoridad, eso sí, un tanto utópica y aderezada de idealismo. Hablemos ahora de su fuerza de voluntad. En ocasiones, Gustavo mismo se define como propenso a la vagancia. Algunos de los que le conocieron dejaron como legado una imagen del poeta como un espíritu vagabundo, desaliñado y dejado de toda actividad. Pero por lo que en sus escritos se deja ver desde el punto de vista grafológico, no se detecta vagancia ni un ápice de dejadez. No era un hombre en exceso dinámico, ni hiperactivo, ni mucho menos intrépido o alocado en su forma de actuar, pero sí poseía un pensamiento brillante, inquieto y bullicioso que él mismo procuraba controlar y al que no permitía aflorar en toda su magnitud. No hay que olvidar que en este aspecto podría haber influido mucho su constante debilidad, que no le permitía abarcar tanto como su mente le dictaba que hiciera, no por voluntad propia, sino debido a su estado enfermizo. Le vemos así, a él, a Gustavo Adolfo,
como un hombre enmarcado en el carácter propio de su tiempo, pero con una personalidad singular muy alejada de la imagen arquetípica del romántico apagado y bohemio, y más próxima al periodista inquieto, curioso y sagaz, al pensador introspectivo y al ingenioso prestidigitador de la palabra. Le vemos así, tras el silencio de sus letras, a él, escritor y poeta inolvidable.